El primer destello azul y rojo atravesó los altos pinos al borde de mi propiedad. Para la mayoría de la gente, esa vista significaba que los problemas habían llegado. Para mí, significaba que la trampa estaba lista. El profundo rugido de la excavadora de 10 toneladas que había alquilado se silenció. Mi operario, un buen hombre llamado Manuel, conocía la señal. En el repentino silencio, el aullido de las sirenas se hizo más fuerte. Más cercano. Un par de vehículos de la policía local de Los Pinares se detuvieron con un crujido en la grava, levantando una nube de polvo que brillaba bajo el sol de media mañana. Y a través de ese polvo, la vi a ella. Victoria Beltrán. Estaba de pie junto a su reluciente Mercedes negro, con los brazos cruzados, vestida con un traje pantalón color crema que probablemente costaba más que mi primer camión. Tenía una expresión de preocupación practicada en el rostro, del tipo que una persona pone justo antes de clavar el cuchillo. Una reina observando con satisfacción cómo un campesino estaba a punto de ser puesto firmemente en su lugar. Un joven agente salió del coche principal, con cara de negocios. Se acercó a mí, la mano cerca de la pistola. «Señor», dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa de 3 metros. «Soy el agente García. Hemos recibido una queja por construcción pesada no autorizada y destrucción de propiedad comunitaria. Voy a tener que pedirle que detenga inmediatamente todas las operaciones». Asentí simplemente. «Entendido. Agente». Vi cómo la leve sonrisa de suficiencia de Victoria se ensanchaba una fracción. Este era su momento. La culminación de su campaña. La humillación pública final del soldado terco que no se arrodillaba. Creía que me tenía. Creía que había terminado. Lo que no sabía era que todo formaba parte del plan. No tenía ni idea de que la verdadera ley no estaba delante de mí pidiéndome que parara, sino que esperaba en un coche sin distintivos un poco más abajo de la carretera, aguardando precisamente este instante. Esto no era su jaque mate. Era mi jugada de apertura. Para entender cómo un hombre puede sonreír cuando la obra de su vida está siendo clausurada por la policía, hay que entender al adversario. Hay que retroceder 3 meses. A una reunión sofocante en el centro social de la urbanización. Con mala iluminación y olor a café rancio. El día en que conocí a la reina indiscutible de Los Pinares. Me llamo Diego Morales. Tras 20 años construyendo puentes, carreteras y aeródromos para el cuerpo de ingenieros del Ejército de Tierra en lugares que la gente solo ve en las noticias. Solo quería construir algo para mí. Había comprado 16 hectáreas de tierra hermosa e intacta al fondo de la urbanización Los Pinares. Mi sueño era sencillo, un taller decente. Un lugar para acero. Serrín y la soledad que un hombre se gana después de una larga carrera. Solo había un problema. El único acceso a mi propiedad era un camino de tierra ruinoso y lleno de maleza. Intransitable la mitad del año. Así que hice lo que mejor sé hacer, ingeniar una solución. Redacté planos profesionales conforme a la normativa municipal para construir un sencillo camino pavimentado de 350 metros. Todo dentro de mi terreno. Todo pagado de mi bolsillo. Era un proyecto lógico y directo. Pero había olvidado que ahora vivía en el mundo de Victoria Beltrán. En la reunión de la comunidad de propietarios expuse mis planes. Victoria, como presidenta, escuchó con una sonrisa serena. Cuando terminé, inclinó la cabeza. Señor Morales. ¿Comenzó?
Con voz suave como la seda. Es un plan muy ambicioso. Aquí en Los Pinares valoramos el carácter rústico único de nuestra comunidad. La armonía con el entorno natural. Hizo un gesto vago hacia la ventana. Un proyecto de esta escala industrial con maquinaria pesada perturbaría la esencia misma de lo que hace especial este lugar. Intenté explicar que era un simple camino de acceso esencial para mi propiedad. Me interrumpió. Todavía sonriendo. Por supuesto. Pero la Junta tiene responsabilidad ante toda la comunidad y consideramos que esto simplemente no está en nuestro interés colectivo. Miré alrededor de la mesa. Un coro de cabezas asintiendo como muñecos. Ni siquiera me miraban a los ojos. Su poder sobre ellos era absoluto. Había enfrentado insurgentes armados y negociado con señores de la guerra hostiles. Sabía cuando una discusión había terminado. Esto no era una negociación. Era una declaración de guerra envuelta en un lazo de seda. Salí de aquella reunión con una comprensión clara. En el mundo de Victoria, o te arrodillabas ante la reina o eras enemigo del reino. Y puedo decirte ahora mismo, yo no me arrodillo. Sabía que ya no luchaba solo por un camino. Luchaba por el derecho básico a construir una vida en mi propia tierra. Una batalla que, sin saberlo, terminaría justo aquí. Con luces intermitentes y una jugada maestra de la Guardia Civil. Pero eso es adelantarse. Primero, la reina tenía que hacer su siguiente movimiento. Aquella misma noche extendí los mapas de ordenación urbana y mis planos de ingeniería sobre la mesa de la cocina. El camino a seguir estaba claro. La comunidad de propietarios era una entidad privada. Un pequeño feudo que Victoria se había construido. Pero ellos no escribían la ley. Podían regular el color del buzón o la altura de la valla. Pero no podían anular la autoridad del ayuntamiento en materia de uso legal del suelo y accesos. Su rechazo no era un callejón sin salida legal. Era un obstáculo colocado por una tirana local. A la mañana siguiente bajé al ayuntamiento. La diferencia era como de la noche al día. El aire no olía a café rancio y política mezquina. Olía a papeleo. Era un lugar de reglas y normativas. No de caprichos y personalidades. Me senté con una funcionaria llamada Carmen. Una servidora pública sin tonterías que probablemente lo había visto todo. No le importaba el carácter rústico de Los Pinares. Le importaban las servidumbres, los retranqueos y el cumplimiento medioambiental. Desenrollé mis planos. Los estudió a través de sus bifocales. El bolígrafo tamborileando un ritmo constante sobre el escritorio. Vio el estudio medioambiental detallado que había pagado. Que mostraba impacto mínimo. Vio los planos estructurales del camino. Diseñados para manejar escorrentía y evitar erosión. Vio que todo el proyecto estaba contenido dentro de los límites legales de mi propia finca. Después de una hora de revisión meticulosa, levantó la vista. Bueno. Señor Morales. Dijo. Estampando un formulario con un golpe satisfactorio. Por lo que respecta al ayuntamiento. Sus planes son sólidos. Ha hecho los deberes. 2 semanas después llegó a mi buzón un permiso municipal oficial y nítido. Tenía luz verde. Sabía. Por supuesto. Que esto se vería como un desafío directo a la autoridad de Victoria. Y la reina no tardó en responder. Su primer movimiento fue sutil. Apareció un aviso en mi verja. Impreso en papel caro con membrete de la comunidad. Era un preaviso de infracción de normas por desbroce no autorizado.
citando un reglamento que no se aplicaba a fincas sin edificar como la mía. Era legalmente irrelevante. Un papel destinado a intimidar. Una táctica de miedo. Lo arranqué y lo archivé. Su siguiente movimiento fue menos sutil. Estaba un sábado fuera marcando el futuro trazado del camino con estacas cuando mi vecino de enfrente, un jubilado llamado Jorge, antiguo profesor de historia, se acercó. «Diego», dijo, mirando nervioso alrededor como si hubiera espías entre los árboles. «Pensé que deberías ver esto». Me tendió su móvil. Era un correo enviado por Victoria Beltrán a toda la lista de distribución de la urbanización. Apreté la mandíbula al leer: «Queridos vecinos. Con el corazón encogido debo llamar vuestra atención sobre un asunto grave. Como sabéis, nuestra Junta trabaja incansablemente por preservar la paz y seguridad de nuestra maravillosa comunidad. Lamentablemente, ha llegado a nuestro conocimiento que el nuevo propietario de la parcela 42, el señor Morales, ha decidido seguir adelante con un proyecto de construcción de camino a escala industrial no aprobado, a pesar del rechazo oficial de la Junta. Aunque respetamos los derechos de los propietarios, este proyecto implica maquinaria pesada, posible perturbación de nuestro delicado ecosistema y plantea serias dudas sobre seguridad y tráfico a largo plazo. Estamos explorando todas nuestras opciones legales. Mientras tanto, os insto a estar vigilantes y denunciar cualquier actividad preocupante vuestra en la comunidad. Victoria Beltrán. Era una obra maestra de manipulación. Cada palabra elegida con cuidado para pintarme como un forastero imprudente y a ella como noble protectora del reino. Corazón encogido. Ecosistema delicado. Estaba envenenando el pozo, volviendo a mis futuros vecinos en mi contra antes siquiera de haber conocido a la mayoría. La fría ira familiar que sentí en aquella sala regresó. Pero era una ira enfocada. Ira de soldado. No te enfadas. Te cobras. Aquella misma tarde registré el dominio echoslospinos.es. Tardé unas horas en montar una página web sencilla, sin gráficos llamativos, sin apelaciones emocionales. Solo hechos. En la parte superior, en letras grandes y negritas, la verdad sobre el proyecto del Camino Morales. Debajo subí todo, PDF de alta resolución del permiso municipal estampado. El estudio medioambiental completo de 20 páginas. El juego íntegro de planos de ingeniería. Una sección de preguntas frecuentes clara y concisa sobre tiempos de obra, ruido y protocolos de seguridad. Luego envié un único correo corto a Jorge y a unos pocos vecinos que había conocido. Asunto: los hechos sobre mi camino. Hola vecinos. Entiendo que circulan correos con preocupaciones sobre el acceso que estoy construyendo en mi propiedad. En lugar de añadir confusión, creo en la transparencia. Todos los documentos oficiales, permisos y planos están disponibles para consulta pública en www.echoslospinos.es. Gracias. Diego Morales. El efecto fue casi inmediato. No puedes discutir con una mentira, pero puedes asfixiarla con la verdad. Al día siguiente Jorge me dio un gran pulgar arriba desde su entrada. Otro vecino me paró para decirme que había mirado los planos y le parecían muy profesionales. Los susurros empezaron a cambiar. La narrativa se escapaba del control de Victoria. Había intentado pintarme como un monstruo, pero el rastro documental mostraba que era solo un hombre que seguía las reglas. Gané la batalla de la información. Pero mientras miraba la línea de estacas subiendo la colina,
Tenía la sensación de que la guerra estaba a punto de volverse mucho más personal y mucho más sucia. La reina había sido humillada en su propia corte. Su campaña pública de rumores y mentiras estaba fracasando. Y su siguiente movimiento no vendría en membrete ni en correo electrónico. Tenía la sensación de que vendría en la oscuridad. No tuve que esperar mucho. 3 días después llegué al amanecer con un termo de café. Listo para empezar a desbrozar. Encontré mi línea de estacas en caos. Las 50 estacas de madera dura que había medido y clavado con esmero habían sido arrancadas. No solo arrancadas, partidas por la mitad sobre la rodilla de alguien. Las cintas de plástico naranja hechas trizas. Los trozos esparcidos y lanzados al fondo del bosque. No era vandalismo al azar. Era un mensaje. Un acto deliberado de destrucción destinado a desmoralizarme. A hacerme sentir impotente. Recorrí todo el trazado arruinado. Con un nudo frío apretándose en mis entrañas. Esto era obra de alguien que se creía intocable. Sentí una oleada de ira caliente. Pero la contuve. La ira era un lujo. En el ejército te enseñan que cuando el enemigo cambia de táctica, no te enfadas. Te adaptas. Evalúas la nueva amenaza y despliegas una contramedida. No puedes vigilar 350 metros de propiedad día y noche. Pero la tecnología sí. Aquella tarde no fui a una ferretería. Fui a una tienda de caza. Salí con 4 de las mejores cámaras de caza activadas por movimiento que el dinero podía comprar. Impermeables. Camufladas. Con visión nocturna infrarroja de alta definición. El tipo de equipo que se usa para seguir a un ciervo en plena noche. Si podían capturar un ciervo, podían capturar una serpiente. Pasé el resto del día colocándolas. Usé mis antiguas habilidades de campo. Montándolas alto en las horquillas de robles. Ocultas tras matorrales de acebo. Las orienté para cubrir la entrada al camino y puntos clave a lo largo. Cuando terminé, podrías haber pasado justo al lado sin saber que estabas siendo grabado. La trampa estaba reiniciada. Ahora solo tenía que esperar. Pasó una semana tranquila. Reclavé mi línea y empecé el desbroce. Empecé a pensar que quizá el vandalismo inicial había sido suficiente para satisfacerla. Entonces, un martes por la noche, poco después de las 2 de la madrugada, mi teléfono vibró con una notificación de la app de las cámaras. Movimiento detectado. Entrada principal. Estuve allí en cuanto salió el sol. Y lo vi. Un gran y feo montón de bolsas negras de contratista tiradas justo donde debía empezar mi nuevo camino. No era basura doméstica normal. Abrí con cuidado una esquina de una bolsa y me golpeó el hedor acre de aceite. Pintura vieja y disolventes. Mi corazón se hundió. Esto era otro nivel de guerra. Ya no intentaba solo molestarme. Era una trampa medioambiental. Si un inspector municipal encontraba un montón de materiales peligrosos en mi parcela, mis permisos quedarían suspendidos indefinidamente mientras durara la investigación. Era un movimiento brillante y malicioso. Volví al camión. Con las manos convertidas en puños. Sentí una satisfacción sombría al saber que esta vez no había sido invisible. De vuelta en la mesa de la cocina saqué la tarjeta SD de la cámara que vigilaba la entrada. La metí en el portátil. Con el corazón latiendo fuerte y pesado. Hice clic en el archivo de vídeo. La pantalla cobró vida en el blanco y negro fantasmal de infrarrojos. La marca de tiempo decía 2:14. Un todoterreno de lujo oscuro,
El mismo modelo que el de Victoria. Se detuvo. La puerta del copiloto se abrió y un hombre que no reconocí bajó y empezó a sacar las pesadas bolsas del maletero. Luego se abrió la puerta del conductor y allí estaba ella. Victoria Beltrán. No llevaba traje de diseño ahora. Vestía ropa oscura. Un pañuelo alrededor del pelo. Pero no había forma de confundir su perfil. La cámara era buena. ¿Cristalina? La vi allí de pie. Dirigiendo al hombre. Señalando exactamente dónde quería el montón. Dirigía este pequeño crimen sucio con la misma autoridad que usaba en las reuniones de la comunidad. La reina supervisando su trabajo sucio en plena noche. Vi todo el vídeo de 2 minutos y luego lo volví a ver. El triunfo me recorrió. La tenía. La tenía grabada cometiendo un delito en mi propiedad. Solo tenía que entregar este archivo a la Guardia Civil. Era un caso claro. Vertido ilegal. Allanamiento. Conspiración. Puse el dedo en el ratón. Listo para copiar el archivo y redactar un correo. Pero me detuve. Algo no encajaba. Reproduje el vídeo una tercera vez. Pero esta vez no miraba el crimen. La miraba a ella. Vi la tensión en sus hombros. La forma nerviosa en que miraba alrededor. Esto no era el juego de poder tranquilo y confiado de una mujer que simplemente disfrutaba ser una matona. Era desesperación. La pregunta me golpeó como un puñetazo físico. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan desesperada? ¿Por qué una mujer rica y poderosa arriesgaría un antecedente penal por un simple camino de acceso? No tenía sentido. El riesgo estaba completamente desproporcionado con la recompensa de simplemente molestar a un nuevo vecino. Tenía que haber algo más. Algo que se me escapaba. Y en ese instante me di cuenta de que entregar este vídeo a la policía sería un error. O le pondrían una multa. Quizás servicios a la comunidad. Sería una victoria. Sí. Pero una escaramuza. No ganaría la guerra porque todavía no entendía de qué iba realmente la guerra. Para ganar. Necesitaba saber qué la aterrorizaba tanto que yo descubriera. Guardé el archivo de vídeo en una carpeta nueva protegida con contraseña en un disco duro. La etiqueté seguro. Mi estrategia cambió. La batalla ya no se ganaría en el terreno con cámaras. Se ganaría en los archivos. Mi nueva misión no era pillar a una vándala. Era descubrir un motivo. Tenía la sensación de que la respuesta no estaba en un vídeo granuloso, sino enterrada en el único lugar donde ella pensaba que nadie miraría jamás, los polvorientos y olvidados registros de la propia urbanización. A la mañana siguiente me puse una camisa limpia. Cambié las botas de trabajo por zapatos y bajé al ayuntamiento. Pero primero tenía que limpiar el desastre que había hecho. Tardé 3 horas y una docena de bolsas de basura reforzadas en retirar los residuos peligrosos que Victoria había vertido en mi entrada. Cada bolsa de trapos aceitosos y latas de pintura medio vacías que levantaba de mi tierra parecía añadir peso a mi determinación. Esto ya no era una disputa. Era un ataque. Cuando terminé, guardé las herramientas de construcción en el cobertizo. El trabajo físico tendría que esperar. El verdadero trabajo. El que importaba ahora. Estaba a punto de comenzar. El archivo municipal es un lugar tranquilo y serio. Huele a papel viejo. Cola de encuadernar y el zumbido bajo de luces fluorescentes. Es una biblioteca de promesas y disputas. De límites trazados y contratos firmados. Durante los siguientes 3 días fue mi campo de batalla.
Empecé por lo obvio. Saqué los expedientes de propiedad de todas las parcelas colindantes a la mía, incluida la de Victoria. Pasé horas revisando archivos digitales, mirando valoraciones fiscales, historiales de ventas y permisos. Buscaba una pista financiera, alguna transacción oculta o servidumbre que explicara su obsesión con mi tierra. No encontré nada. Su propiedad era exactamente lo que parecía, una gran parcela cara con una casa enorme y una vista magnífica e ininterrumpida del valle. Mi tierra era lo que parecía, una finca sin edificar de pinos y colinas. No había pozos compartidos, ni servidumbres raras de suministros. Nada en los registros recientes que conectara nuestras propiedades de forma significativa. Al tercer día estaba chocando contra un muro y mi frustración crecía. Me quedé mirando un mapa digital de propiedades en la pantalla. Las líneas borrosas por las horas de concentración. Victoria estaba ganando. Me hacía perder el tiempo y la energía persiguiendo fantasmas mientras mi proyecto estaba parado. Estaba a punto de recoger y dar el día por perdido. Derrotado. Cuando una idea chispeó. Pensaba como un constructor moderno mirando la historia reciente. Necesitaba pensar como un historiador. Como el viejo profesor Jorge de enfrente. Necesitaba volver a los cimientos. Me acerqué al mostrador del archivero. «Señora», dije. «Necesito ver los planos originales de subdivisión de Los Pinares. Los mapas maestros de la promotora desde el principio». Me miró con curiosidad. Luego asintió. «Eso estará en los archivos físicos. Microfilm y planos de gran formato». «¿Sabe usar un lector?» «Aprenderé», dije. Me llevó a una sala trasera que parecía aún más antigua que la sala principal. Me entregó un juego de tubos de cartón polvorientos y una caja de carretes de microfilm. Los Pinares. Circa 1974. Dijo. Buena suerte. El resto de la tarde me perdí en otra época. Desenrollé enormes planos frágiles sobre una mesa enorme. El papel crujiendo en protesta. Las líneas trazadas a mano. Las notas escritas en elegante cursiva desvaída. Pasé carretes de microfilm, haciendo que me lloraran los ojos. Mirando páginas y páginas de densas descripciones legales mecanografiadas. Fue un proceso lento y laborioso. Buscaba cualquier cosa relacionada con mi parcela. La 42. Y seguía viendo lo mismo, los mismos límites. La misma descripción básica. Me dolían los hombros. Me palpitaba la cabeza. Eran casi las 5. Estaba listo para admitir que era una caza de gansos salvajes. Empecé a enrollar un gran mapa maestro de toda la urbanización. El que mostraba todas las carreteras y todas las parcelas. Cuando mi dedo rozó una pequeña notación casi invisible cerca del borde de mi línea de propiedad. No era una palabra. Era solo un pequeño asterisco y, junto a él, una referencia manuscrita, expediente C7431B. Era diferente de todas las demás notas impresas del mapa. Parecía una idea de última hora. Un detalle que alguien había añadido a mano décadas atrás. Mi corazón empezó a latir con un tamborileo bajo y constante. «Señora», llamé a la archivera, intentando mantener la voz firme. «Necesito sacar un expediente más. El C7431B». Suspiró. Pero fue a la trastienda. Regresó un minuto después con una fina carpeta de Manila. Parecía que no la habían tocado desde que gobernaba Franco. La etiqueta estaba desvaída.
las esquinas suaves por el tiempo. La llevé a mi mesa y la abrí con cuidado. Solo había 3 páginas dentro. Grapadas. La página superior era un documento legal. Y el título en letras negritas mecanografiadas me golpeó como un puñetazo físico: escritura de servidumbre de paso de emergencia. Leí el primer párrafo. Conteniendo la respiración. Esta escritura ejecutada el 12 de abril de 1974 por la promotora Urbanización Los Pinares S.A. Establece aquí una servidumbre de paso público permanente e irrevocable. Mis ojos saltaban de una frase legal a la siguiente. La tierra designada como parcela 42 tendrá sobre ella un corredor designado que deberá mantenerse en perpetuidad como ruta secundaria de acceso y evacuación de emergencia para la urbanización Los Pinares. En caso de incendio forestal, inundación u otra catástrofe que bloquee la entrada principal por la carretera de la sierra. Esta ruta de emergencia será utilizada por todos los residentes y servicios oficiales de emergencia. Me recosté en la silla. Los papeles temblando ligeramente en mi mano. Todo encajó. El cuello de botella en la entrada principal que siempre había pensado que era mala planificación. La magnífica vista ininterrumpida de Victoria. Su pánico. Su desesperación. Su disposición a cometer delitos para detenerme. Todo su palacio. Todo su sentido de grandeza exclusiva y aislada se construía sobre la base de una promesa olvidada. Mi camino no era solo un camino. Era la activación de un requisito legal que había estado dormido 50 años. Era un corredor de seguridad pública que atravesaba directamente su ilusión cuidadosamente construida de privacidad. No solo perdía una vista. Perdía el aislamiento de su reino privado del mundo exterior. Ella lo sabía. Tenía que saberlo. Y había apostado a que nadie cavaría lo suficiente para encontrarlo. Apostó mal. Coloqué cuidadosamente los documentos de vuelta en la carpeta. Fui al mostrador y pedí 3 copias certificadas. La archivera las selló con sello oficial. Sus movimientos lentos y metódicos. Salí del archivo municipal y entré en el sol de la tarde. El mundo se sentía diferente. Más nítido. Ya no era solo un propietario molesto. El vídeo de ella vertiendo basura era prueba de un delito menor. Esto era diferente. Esto era prueba de un engaño fundamental contra toda la comunidad. Esto era más grande que una disputa de comunidad. Se trataba de seguridad pública. Se trataba de una mujer dispuesta a poner en peligro a cientos de vecinos solo para proteger sus intereses egoístas. Y solo había una persona en la provincia cuyo trabajo era ocuparse de algo así. Mi siguiente parada no fue el despacho de mi abogado. Fue el despacho del comisario principal Miguel Torres de la Guardia Civil. El cuartel de la Guardia Civil estaba en un sólido edificio de ladrillo en el centro del pueblo. No tenía los cuidados jardines ni carteles elegantes de la urbanización. Tenía una bandera española. Un mástil y un aire de autoridad tranquila e inquebrantable. Entré llevando un maletín de cuero que contenía todo mi caso contra Victoria Beltrán. No tenía cita. Pero le dije al guardia de la entrada que era un asunto de seguridad pública. 10 minutos después me conducían al despacho personal del comisario. El comisario Miguel Torres era un hombre que parecía tallado del mismo granito que las montañas circundantes. Probablemente rondaba los 50 y tantos. Con rostro curtido. Manos que parecían conocer una vida de trabajo duro y un par de ojos claros y firmes que no se perdían nada. Su despacho era práctico. Un gran mapa provincial cubría una pared. Salpicado de chinchetas de colores. Unas pocas placas polvorientas apoyadas contra una estantería. Se levantó cuando entré y me estrechó la mano. Su agarre era como una prensa.
Señor Morales, dijo, con voz de barítono grave. Mi guardia dice que tiene un asunto de seguridad pública. Siéntese. Cuénteme qué le preocupa. No le hice perder el tiempo. Durante los siguientes 20 minutos expuse mi caso. Como un briefing de misión. Estuve calmado. Factual y cronológico. Primero coloqué mis planos de carretera redactados profesionalmente y el permiso municipal estampado sobre su amplio escritorio de roble. Esto es mi proyecto. Comisario. Legal. Autorizado y enteramente en mi propia tierra. Asintió. Sus ojos escaneando los documentos. Luego coloqué la carta de rechazo de la comunidad y una impresión del correo de Victoria a toda la urbanización junto a los planos. Esta es la respuesta de la señora Victoria Beltrán. Una campaña de desinformación e intimidación. Su expresión no cambió. Pero vi un destello en sus ojos. Reconocimiento. Quizás. Luego abrí mi portátil. Lo giré hacia él y pulsé reproducir. ¿Y esto? Comisario. Dije en voz baja. Es lo que hace cuando la desinformación no basta. Se inclinó hacia adelante. Viendo la grabación en blanco y negro granulosa de Victoria dirigiendo a su hombre mientras vertían bolsas de residuos peligrosos en la entrada de mi propiedad. Vio todo el clip sin decir palabra. Cuando terminó, se recostó. El cuero de su silla crujiendo en protesta. Un solo músculo se tensó en su mandíbula. Finalmente saqué las 3 copias certificadas del documento de 1974 de mi maletín y las coloqué encima del montón. ¿Y esto? Comisario. Dije. Tocando el título. Es por lo que lo hace. Cogió la escritura de servidumbre de paso de emergencia. La leyó lentamente. Con cuidado. La leyó otra vez. El silencio en la sala se alargó. Podía oír el tic-tac de un reloj en la pared. Cuando por fin levantó la vista. La neutralidad profesional de sus ojos había sido reemplazada por un fuego duro y frío. Así que déjeme aclarar. Dijo. Con voz peligrosamente baja. Esta mujer. La presidenta de la comunidad. Sabe que su propiedad contiene la única otra salida de esa urbanización en caso de incendio forestal. Eso es lo que sugieren las pruebas. Sí. Respondí. Y está intentando activamente. De forma criminal. Impedir que construya ese camino. Arriesgando la vida de cada persona del barrio para proteger el valor de su propiedad y su vista. Esa es mi valoración. Miró el montón de pruebas sobre su escritorio un largo momento. Luego me miró a mí. Una sonrisa lenta y peligrosa tocó las comisuras de su boca. No era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un cazador que acaba de avistar a su presa. Señor Morales. Dijo. Inclinándose hacia adelante y juntando los dedos. Algunas personas en este mundo se vuelven tan ricas y poderosas que empiezan a pensar que la ley es solo una molestia menor. Algo para la gente pequeña. Yo he hecho carrera recordándoles que no lo es. Hizo una pausa. Sus ojos clavados en los míos. Aprecio que me lo haya traído directamente. Una simple denuncia de vandalismo es una cosa. Esto es un desprecio profundo por la seguridad pública. No vamos a darle solo un tirón de orejas. Vamos a dejar que camine directamente hacia una jaula que ella misma ha fabricado. Y entonces expuso el plan. La jugada maestra del comisario. Tiene maquinaria pesada programada. ¿Verdad?
preguntó. Una excavadora llegando el miércoles que viene. Perfecto. Dijo. Es una máquina grande. Ruidosa e imposible de ignorar. La hará entrar en pánico. Lo verá como su última oportunidad de detenerle. Ahora, la comunidad Los Pinares está dentro del término municipal. Así que la policía local es la primera en responder. Ella los llamará. Los considera su fuerza de seguridad privada. Gritará sobre construcción ilegal y tendrán que responder. ¿Y usted? Pregunté. Yo no responderé a su llamada. Dijo. Con esa sonrisa fría regresando. Estaré en la zona realizando una evaluación rutinaria de seguridad pública. Cuando ella obstruya físicamente su trabajo legal delante de ellos. Es cuando hago mi aparición. No como respondedor, sino como el máximo responsable de la ley provincial con jurisdicción sobre esta ruta de emergencia. El plan era brillante en su sencillez. No iba a reaccionar simplemente a ella. Iba a usar su propia arrogancia y previsibilidad como arma contra ella. Hablamos otra media hora. Puliendo los detalles. Cuando me levanté para irme, me estrechó la mano otra vez. Usted solo haga su trabajo. Hijo, dijo. Sea profesional. Siga la ley al pie de la letra. Deje que sea ella quien la rompa. Yo me ocupo del resto. Salí de aquel sólido edificio de ladrillo sintiendo como si me hubieran quitado un peso de 1000 kilos de los hombros. Ya no luchaba una guerra en solitario. Ahora tenía un aliado. Y era el hombre más poderoso de la provincia en materia de ley. Los días previos al miércoles pasaron en un borrón de anticipación. Notifiqué a mis vecinos. Como exigía el ayuntamiento. De los trabajos inminentes. Vi las cortinas de Victoria moverse. Pero no hubo más correos. No más avisos. Era el silencio antes de la tormenta. Llegó la mañana del miércoles. Fresca y clara. El aire estaba cargado con la promesa del otoño. A las 9 en punto oí el ronco rugido del camión plataforma que traía la excavadora bajando por la carretera. Era una visión hermosa y aterradora. El cebo había llegado. Ahora solo tenía que arrancar el motor y esperar a que la reina cargara. Mi operario Manuel. Un hombre con 20 años de experiencia. Descargó con pericia la máquina de 10 toneladas. Me entregó las llaves con un gesto. Toda tuya. Diego. Subí a la cabina. El metal frío bajo mis manos. Respiré hondo. El olor a gasóleo y fluido hidráulico llenó el aire. Con un giro de llave. El motor tosó y cobró vida. Un rugido profundo que sacudía la tierra y anunciaba a toda la urbanización que el juego había cambiado. Bajé la enorme cuchilla de acero. Empujé la palanca hacia adelante. La excavadora se estremeció. Sus cadenas metálicas mordiendo la tierra. La primera palada de tierra. El primer acto de desafío. Se sintió trascendental. Por fin estaba construyendo mi camino. No había despejado ni 3 metros cuando empezaron los gritos. ¡Deténgase! ¡Deténgase ahora mismo! Miré y vi a Victoria Beltrán irrumpiendo a través de su impecable césped. El rostro convertido en una máscara de rabia teatral. Sostenía el teléfono en alto delante de ella. Retransmitiendo en directo su propio drama personal. Esto está pasando ahora mismo. ¿Gente? Chilló al teléfono. Su voz recorriendo la propiedad. Estoy presenciando la destrucción deliberada de nuestra comunidad.
Este hombre, este renegado, está usando maquinaria militar para destrozar nuestra preciosa tierra. Marchó directamente hasta el borde de la línea de mi propiedad, posicionándose justo en el camino de la excavadora, a una distancia segura de 15 metros. Pero lo bastante cerca para la actuación. Le ordeno oficialmente, como presidenta de la comunidad de propietarios de Los Pinares, que cese y desista, gritó, señalándome con dedo tembloroso. Simplemente puse la máquina en punto muerto, dejando el motor al ralentí. Y esperé. No tuve que esperar mucho. Tal como el comisario había predicho. Las sirenas empezaron a aullar en la distancia. En menos de 2 minutos las familiares luces azul y rojo destellaban al final de la carretera. Los 2 vehículos de la policía local se acercaron. El mismo joven agente de antes. García. Bajó. El rostro de Victoria se iluminó con triunfo. Agentes. Gracias a Dios que están aquí, exclamó, haciéndoles señas. Este hombre está operando ilegalmente. Le ordené parar y se ha negado. Necesitan arrestarlo. El agente García se acercó a mí. Expresión sombría. Señor. Ya se lo dije antes. Tenemos una queja. Necesita apagar la máquina y bajar del vehículo. Ahora. Obedecí, matando el motor. El repentino silencio era ensordecedor. Por el rabillo del ojo veía a vecinos reuniéndose en sus porches, atraídos por el alboroto. Este era el enfrentamiento público que ella siempre había querido. Y entonces apareció un tercer vehículo. No era un coche de policía. Era un todoterreno negro con el escudo oficial de la Guardia Civil en la puerta. Pasó junto a los vehículos de la policía local y aparcó tranquilamente detrás. El comisario Miguel Torres bajó. No tenía prisa. Se ajustó el ala del sombrero. Sus ojos abarcando toda la escena, la excavadora. Yo. Los policías locales. La multitud de vecinos y... Finalmente. Victoria. Un silencio cayó sobre los espectadores. Toda la dinámica de la escena cambió. Victoria. Tan concentrada en su victoria. No lo había visto al principio. Cuando lo hizo, su expresión triunfal vaciló, reemplazada por un destello de confusión. El comisario Torres caminó con calma hacia el agente García. ¿Agente?, dijo. Su voz nivelada y fácil de oír en el aire quieto. ¿Qué parece ser el problema aquí? Comisario, respondió García, mostrando respeto. Tenemos un informe de construcción no autorizada. Gracias. ¿Agente? Torres lo interrumpió suavemente. Mi oficina está al tanto de este proyecto. Pueden retirarse. Esto es asunto provincial ahora. Luego dirigió su mirada, fría y dura como el granito, directamente sobre Victoria. Ella se apresuró a llenar el vacío. Comisario. Este hombre es el problema. Estoy intentando proteger esta comunidad y las normas de la comunidad claramente, señora, dijo el comisario Torres. Y la palabra cortó su perorata como una navaja. Su autoridad como presidenta de la comunidad termina donde empieza la ley estatal y la seguridad pública. Dio un paso más cerca. La multitud estaba en silencio. Su teléfono seguía grabando, retransmitiendo su propia caída al mundo. Este hombre
El señor Morales. Continuó el comisario. Su voz sin dejar espacio para discusión. Está operando bajo un permiso completo y legal del ayuntamiento. Más importante aún. Está construyendo sobre una servidumbre de paso de emergencia legalmente establecida que consta en los registros desde 1974. Una ruta de acceso que usted, en su posición, debería conocer. Una ruta que garantiza la seguridad de cada hombre, mujer y niño de esta urbanización. El rostro de Victoria se puso blanco. El color se drenó de sus mejillas como si hubieran tirado de un tapón. Eso es oscuro, balbuceó. No es oscuro, señora, afirmó Torres con rotundidad. Es la ley. Y sus intentos de obstruir esta infraestructura vital de seguridad pública, por lo que solo puedo suponer son razones personales y económicas, son francamente escandalosos e ilegales. Dejó que las palabras flotaran en el aire. Así que voy a darle una sola oportunidad. Regrese a su propiedad. Ahora. Si vuelvo a verla a usted o a alguien actuando en su nombre interferir con este proyecto, no estará tratando con un aviso. Estará tratando conmigo. Y lo hará con esposas. ¿Nos entendemos? Se quedó allí, congelada. Su momento de gloria retransmitido en directo se había convertido en una ejecución pública de su credibilidad. Sin decir otra palabra, se giró y prácticamente huyó de vuelta a su mansión. El teléfono colgando ahora sin fuerza a su lado. El comisario Torres dio un solo gesto firme al agente García, que asintió. Los policías locales subieron a sus coches y se marcharon en silencio. El comisario me miró. Se tocó el ala del sombrero y se fue. Y me quedé solo otra vez. Subí de nuevo a la cabina de la excavadora. Arranqué el motor y volví al trabajo. Las semanas siguientes fueron una avalancha tranquila. La noticia de lo ocurrido se extendió como un incendio forestal. Se convocó una reunión extraordinaria de la comunidad. No por la Junta, sino por los residentes. Fue una reunión corta. Una moción de censura contra Victoria Beltrán pasó con mayoría casi unánime. 2 semanas después apareció un cartel de «Se vende» en su impecable césped. Terminé el camino en un mes. Era liso, seguro y hecho profesionalmente. Mi taller se levantó a continuación. Justo como lo había soñado. Fue un proceso pacífico. Sin más avisos. Sin más susurros. Sin más visitas nocturnas. Una tarde de la semana pasada llegó un camión municipal. Un hombre bajó e instaló un nuevo cartel oficial verde en la entrada de mi camino. Decía el camino de emergencia Morales. El jefe de bomberos me envió una carta de felicitación formal por mi responsabilidad cívica al restaurar un punto vital de acceso de emergencia. Ahora está enmarcada, colgando en la pared de mi nuevo taller. A veces me quedo en lo alto del camino y miro el valle. Ahora está tranquilo. En paz. Victoria pensaba que el poder venía de un título y una casa grande. Pero yo aprendí hace mucho tiempo, en desiertos y montañas lejanas, que la verdadera fuerza no está en los muros que construyes para mantener a la gente fuera. Está en los caminos que construyes para llevarlos a casa.